Daniels tenemos que en el grado 0 la acción es nula y en el grado 1 el músculo se contrae pero no hay movimiento. El grado 2 de la escala de Daniels nos dice que se puede realizar el movimiento pero sin resistencia y no vence la gravedad. El grado 3 en la escala de Daniels nos dice que hace el movimiento completo venciendo la gravedad. En escala de Daniels, el rango 4 se valora aplicando una resistencia moderada. En la escala de Daniels, el grado número 5 nos indica que el paciente realiza el movimiento en toda su amplitud y también vence una resistencia máxima aplicada por el fisioterapeuta de forma descendente. Para el movimiento de elevación de escápula, los músculos que participan en él es el trapecio, fibras superiores y el elevador de la escápula. En este movimiento no existe un rango de movimiento exacto. La posición del paciente es sentado con rodillas juntas y flexionadas y sus extremidades relajadas. Para la posición del fisioterapeuta es atrás del paciente con sus manos ahuecadas sobre sus hombros. Para el movimiento le pedimos a nuestro paciente que eleve sus hombros hacia sus oídos. Relaja, ese es un grado 3. Para un grado 4 le pedimos a nuestro paciente que eleve sus hombros hacia sus oídos. Ponemos nuestras manos ahuecadas sobre sus hombros y hacemos una resistencia moderada. Relaja. Para el grado 5 le pedimos el mismo movimiento a nuestro paciente, que eleve sus hombros hacia sus oídos y hacemos una resistencia máxima. Para el descenso escapular, los músculos que participan en este movimiento es el redondo mayor y el dorsal ancho. En este no existe un rango de movimiento exacto y la posición de nuestro paciente es de cúbito prono, con la cabeza volteada hacia el lado que vamos a hacer la valoración, y el fisioterapeuta está a un lado de la extremidad que vamos a valorar. Para este movimiento le pedimos a nuestro paciente que tenga sus hombros a la altura del mentón y que trate de tocar sus pies con los dedos. Ese es un rango 3. Relaja. Para el grado 4 le pedimos igual que haga nuestro movimiento hacia abajo, y para la resistencia ponemos nuestra mano ahuecada en el antebrazo encima de la muñeca y le pedimos que no me deje elevar su extremidad. Hacemos una resistencia moderada. Para un grado 5, que es la resistencia máxima, pedimos a nuestro paciente que haga el mismo movimiento y vamos a poner una resistencia máxima. Para flexión de hombro se valoran 3 músculos principales, que sería el deltoides, fibras anteriores, coracobraquial y supraespinoso. Su rango de movimiento iniciando de posición 0 es hasta 180, que sería la extensión completa que tendría su brazo. ¿Me ayudas en hacer el movimiento, por favor? Así sería hasta 180. Para hacer la valoración de grado 3, te voy a pedir que eleves tu hombro un poquito abajo de lo que sería tu hombro. Ahí logra hacer su movimiento. Esto sería grado 3. Para grado 4 se le aplica una resistencia moderada con la mano ahuecada por arriba del codo, y aquí aplicaría una moderada. Para una máxima nuevamente vuelves a hacer el movimiento y la resistencia se vuelve a aplicar aquí con máxima fuerza. Aquí vimos que pudo resistir un poquito el movimiento, y pues sería un grado 4 más bien en el que quedaría ella. Recordando que la posición de nuestro paciente es así, sentado con rodillas flexionadas, y el terapeuta es del lado que va a valorar la extremidad. Para el movimiento de extensión de hombro participan los músculos dorsal ancho, el deltoides en sus fibras posteriores y el redondo mayor. Este movimiento alcanza una amplitud de movimiento de 0 a 45 grados o hasta 60. La posición de nuestro paciente es en decúbito prono, con su cabeza en lateral hacia el lado que se va a hacer la prueba y sus hombros en una rotación interna, esto es con las palmas de las manos hacia arriba.
Le vamos a pedir a nuestro paciente que eleve su brazo de esta manera todo lo que él pueda. Realiza el movimiento, baja. Para esto es el grado 3. Para el grado 4 vamos a hacer el mismo movimiento, pero la mano de resistencia va a ir ahuecada por encima del codo y le vamos a aplicar una resistencia moderada. Entonces le pedimos al paciente, realiza el movimiento y no me dejes bajar tu brazo, ¿ok? Baja. Allí está en un grado 4. Para el grado 5 vamos a hacer el mismo movimiento con la misma resistencia y le vamos a aplicar una resistencia máxima. Entonces, realiza y no me dejes bajar. Aquí no me vence la resistencia, entonces se queda en un grado 4. En el movimiento de abducción de hombro, los músculos que participan es el deltoides fibras medias y el supraespinoso. El rango de movimiento es de 0 a 180 y la posición del paciente tiene que ser sentado con las piernas, con las rodillas flexionadas y su extremidad relajada. La posición del paciente es por el lado que se va a evaluar y se le indica al paciente que nos ayude a realizar todo el movimiento por un lado hacia arriba. Listo. Esto es para el grado número 3. En el grado número 4 se le indica que nos ayude a ponerlo a altura de su hombro. Listo. Y le vamos a aplicar la resistencia con la mano ahuecada por encima del codo. Listo. Y para el grado número 5 es de igual manera, se le indica al paciente que nos ayude a hacer el movimiento a la altura de su hombro, pero ahora vamos a aplicar resistencia máxima. Listo. Para el movimiento de aducción de hombro, los músculos que participan en él nada más es uno, el pectoral mayor con su cabeza clavicular y su cabeza esternal. El grado de movimiento es de 0 a 130 grados. La posición del paciente es de cúbito supino con su brazo a 90 y su codo a 90 grados. La posición del fisioterapeuta es de pie al lado de la extremidad que vamos a valorar. Para las indicaciones del paciente le pedimos que lleve su mano a tocar su hombro, que la baje. Y ese es un grado 3. Para un grado 4 pedimos al paciente que vuelva a realizar el movimiento. La resistencia es con la mano ahuecada por debajo de nuestro codo con una resistencia moderada. Para el grado 5 pedimos a nuestro paciente que vuelva a realizar el movimiento y es una resistencia máxima. Para los movimientos de rotación externa e interna, el paciente se encuentra en una posición de cúbito prono y el terapeuta se encuentra del lado que se va a valorar. En la rotación externa participan los músculos infraespinoso y redondo menor y tiene un grado de movimiento de 0 a 60 grados. Para la rotación externa le pedimos al paciente que eleve su brazo. Entonces ahora le pedimos que lo baje y vuelva a realizar el movimiento y eso sería un grado 3. Para un grado 4 vamos a poner nuestra fijación debajo de su antebrazo y le vamos a pedir al paciente que vuelva a realizar el movimiento. Pondremos nuestra resistencia por encima de su muñeca y le pediremos al paciente que no nos deje bajarlo. Este es un grado 4 con resistencia moderada. Ahora le pedimos al paciente que vuelva a realizar el movimiento. Y este es un grado 5 con resistencia máxima. Ahora para la rotación interna tenemos que participan los músculos subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor y tiene un arco de movilidad de 0 a 60 grados. El paciente se encuentra en la misma posición, solo que ahora le vamos a pedir que eleve su brazo hacia atrás y vamos a poner nuestra fijación del lado contrario a la externa y nuestra resistencia va en el mismo lugar. Entonces le pedimos al paciente que baje y realice el movimiento. Eso es un grado 3, que baje y realice el movimiento y ahora aplicamos una resistencia moderada en un grado 4 y para el grado 5 una resistencia máxima. La siguiente valoración será para flexión de codo. En ella consideraremos 3 músculos principales que sería bíceps braquial,
braquiorradial y braquial. En este movimiento hay un rango de 0 a 150 grados y para comenzar, pues el paciente nos va a ayudar con una posición sentado con rodillas flexionadas, extremidades relajadas, y le vamos a pedir, el terapeuta va lateralmente de la extremidad que se está analizando o valorando. Le vamos a pedir que realice una flexión de codo manteniendo una fijación de su brazo en el tronco. Al realizar ella este movimiento estamos viendo que se está valorando el músculo braquiorradial y posteriormente vuelve a hacer una flexión. Nada más ahora le voy a pedir que su mano esté en supino y ahí estaríamos valorando el bíceps, y esto sería también rango 3. Ahora en prono valoraríamos el braquial. Esto es las posiciones. Para valorar rango 4 y 5, la resistencia se aplica por arriba del antebrazo, por arriba de la muñeca en el antebrazo, y es al momento de que ella hace la movimiento. Aquí yo aplicaría la resistencia y esta sería moderada para un rango 4. Ahora una máxima para rango 5. Para el movimiento de la extensión de codo, los músculos que participan es el tríceps braquial en sus 3 cabezas, que es la larga, la externa y la interna. También participa el músculo ancóneo y este movimiento va de 150 a 0 grados. La posición de nuestro paciente es en el cúbito prono, con su brazo en una abducción de 90 grados y con su codo flexionado. Nosotros vamos a hacer una fijación por la parte de abajo y le vamos a pedir al paciente que extienda su codo. Baja. Esto es un grado 3. Para el grado 4 y 5 vamos a aplicar resistencia con la mano huecada por encima de la muñeca. Y para el grado 4 vamos a aplicar una resistencia moderada. Entonces le pedimos al paciente, extiende tu codo y no me dejes bajar. Baja. Está en un grado 4 y ahora el grado 5 con una resistencia máxima. Extiende tu codo y no me dejes bajar. Grado 5. Para los movimientos de supinación y pronación, los músculos que intervienen en supinación es el supinador y el bíceps braquial. Y para la pronación es el pronador redondo y el pronador cuadrado. Sus grados de movimiento es de 0 a 80 y la posición del paciente es sentado con las rodillas flexionadas y juntas con las extremidades relajadas. La posición del fisioterapeuta es de frente al paciente y se le indica que tenga el codo en un ángulo de 90 grados con la palma neutra. Para valorar la supinación le indicamos a nuestro paciente que ponga la palma mirando hacia el techo. Listo, eso nos indica que cumple con un grado número 3. Para valorar el grado número 4, nuestra resistencia va a ser de esta forma y le indicamos que realice el movimiento de supinación igual con la palma hacia arriba y que no nos permita regresar la palma. Listo, eso fue con una resistencia moderada. Con una resistencia máxima es para el grado número 5. Listo. Ahora, para valorar la pronación, el paciente tiene que ayudarnos a poner la palma hacia el piso y nos indica que cumple con un grado número 3. Y para el 4 de igual manera se coloca aquí la resistencia y se le indica que realice el movimiento y aplicamos de igual forma la resistencia en forma descendente al movimiento. Listo, eso fue una resistencia número 4 y vamos a aplicar la número 5. En el movimiento de flexión de muñeca participan los músculos flexor radial y cubital del carpo y el palmar largo. Este movimiento tiene un grado de movilidad de 0 a 80 grados. El paciente se encuentra en posición de sedestación y el fisioterapeuta se va a encontrar parado frente a él para la valoración. Para valorar le pedimos al paciente que suba su muñeca y la baje, esto en un grado 3. Le pedimos que realice el movimiento otra vez y ahora nosotros con nuestros dedos vamos a intentar bajar.
Esto es una resistencia moderada, un grado 4, ahora para un grado 5 con resistencia máxima. Para el movimiento de extensión de muñeca participan los músculos extensor radial largo y corto, el extensor cubital del carpo y el extensor de los dedos. Este movimiento tiene un arco de 0 a 70 grados y el paciente se encuentra en una posición de sedestación. Entonces le pedimos que lleve su muñeca hacia atrás, esto para un grado 3, para un grado 4 le pedimos que vuelva a realizar el movimiento y nosotros con nuestra mano vamos a intentar bajar su mano. Esto en un grado 4 con fuerza moderada y ahora un grado 5 con resistencia máxima. Ahora le vamos a pedir que realice de nuevo el movimiento con una desviación radial y ahora con una desviación cubital. Para valorar la flexión metacarpofalángica, consideramos dos músculos en los que encontramos los lumbricales y los interóseos, tanto dorsales como palmares. El grado de movimiento que se tiene en la flexión metacarpofalángica es de 90 grados y en ella el paciente está sentado con su mano fija o estabilizada en la camilla. El paciente el terapeuta está de frente a él y le va a pedir que realice el movimiento de flexionar sus dedos. Esto es de esta forma. Eso sería para valorar un grado 3 cuando él lo logra sin ninguna resistencia. Posteriormente le voy a pedir que lo vuelva a hacer y voy a aplicar una resistencia moderada. Ok, no permitas que baje. En grado 5 voy a aplicar una resistencia máxima, igual no vayas a permitir que lo baje. Muy bien. Para el movimiento de flexión interfalángicas proximales, el músculo que interviene es el flexor superficial de los dedos con un ángulo de 0 a 100 grados. La posición del paciente es sentado con su antebrazo estabilizado en la camilla, su antebrazo también en supinación y la muñeca en posición neutra. La posición del fisioterapeuta es de pie frente al paciente y para la valoración vamos a estabilizar los dedos menos el dedo que vamos a valorar, en este caso sería este. Vamos a pedir a nuestro paciente que haga la flexión y la resistencia no permita que ya se lo baje. Ese es un grado 4 y para un grado 5 vamos a hacer otra vez. Ese es un grado 5. Así vamos a repetir en cada uno de nuestros dedos. Y para las interfalángicas distales, el músculo que participa es el flexor profundo de los dedos con un ángulo de movimiento de 0 a 90. También el antebrazo va a estar en posición de supinación con la muñeca en posición neutra. Vamos a estabilizar nuestros dedos nada más. El que no vamos, haga su flexión. ¿Sí se ve la flexión? Ok. Ese es un grado 3. La resistencia moderada para un grado 4 y para un grado 5. Los músculos que participan en el movimiento de aducción de dedos son los interóseos palmares y este movimiento tiene una gradación de 20 a 0 grados. Ahora le vamos a pedir al paciente que cierre sus dedos, esto para un grado 3 y nosotros desde sus falanges medias vamos a intentar abrirlo y el paciente tiene que evitarlo. Esto un grado 4 en resistencia moderada y ahora un grado 5. Para el movimiento de abducción de los dedos tenemos que participan los músculos interóseos dorsales y el abductor del meñique y sus grados van de 0 a 20 grados.
Para esta valoración el paciente se encuentra en una posición de sedestación en la cual le vamos a colocar un soporte debajo de su antebrazo para que su muñeca quede al aire. Le vamos a pedir que abra sus dedos y nosotros vamos a colocar nuestros dedos en sus falanges y vamos a aplicar una resistencia moderada que sería el grado 4, pidiéndole que no nos deje cerrarlo. Un grado 4 y ahora un grado 5 de resistencia. La siguiente valoración será flexión de cadera. Para esta valoración, nuestro paciente se valorarán sus músculos psoas mayor y el ilíaco. Sus grados de movimiento son de 0 a 120 grados. La posición del paciente es sentado. Nos va a ayudar haciendo una estabilización con sus manos y el terapeuta estará del lado que va a valorar. En este caso, de esta extremidad, le voy a pedir que realice una flexión tratando de llevar su pie o su rodilla hacia el pecho o hasta donde ella lo logre. Ese sería un grado 3. Para grado 4, haces el mismo movimiento, por favor, y aplicaré yo una resistencia con la mano ahuecada por arriba de su rodilla. Este sería un grado 4. Y para grado 5, vuelve a hacer el movimiento y aplicamos una resistencia máxima. Gracias. Para el movimiento de extensión de cadera, los músculos que participan es el glúteo mayor, el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. Este movimiento alcanza una amplitud de movimiento de 0 a 20 grados. Para su valoración, nuestro paciente va en decúbito prono y nosotros como terapeutas vamos a un lado del miembro inferior del que se va a realizar la prueba. Nuestra mano de resistencia va a ir ahuecada por encima del tobillo. Y para un grado 3 vamos a pedirle al paciente que eleve su pierna, baja, grado 3. Para el grado 4 vamos a poner la resistencia y vamos a aplicar una resistencia moderada. Entonces realiza el movimiento, no me dejes que yo te baje. Baja, grado 4 y grado 5 con resistencia máxima. No me dejes bajar. Aislar el glúteo mayor en esta prueba, le vamos a pedir al paciente que flexione su rodilla y para un grado 3 le vamos a pedir que levante toda su pierna, baja. Ahora para el grado 4 vamos a estabilizar por arriba de su cadera y vamos a aplicar la resistencia en esta parte del muslo. Ahora le vamos a pedir al paciente que haga el mismo movimiento y no me dejes bajar. Grado 4. Y para el grado 5 vamos a aplicar nuestra resistencia máxima. Realiza el movimiento y no me dejes bajar. Grado 5. Para el movimiento de abducción de cadera tenemos que participa el glúteo medio y el glúteo menor. Este movimiento tiene un arco de 0 a 45 grados. Y la posición del paciente es de cúbito lateral y el fisioterapeuta se encuentra detrás del paciente. Le vamos a pedir al paciente que flexione la pierna que no se va a valorar para darse un apoyo y mantenga extendida la pierna que vamos a valorar. Vamos a colocar nuestra mano por encima de la cadera del paciente para estabilizar y le vamos a pedir que eleve su pierna. Esto para un grado 3. Puedes bajar. Ahora de nuevo. Y nosotros vamos a aplicar la resistencia en la rodilla para bajar. Esto es un grado 4, resistencia media, vuelve a subir y resistencia máxima para un grado 5. Para el movimiento de aducción de cadera tenemos que participan los músculos aductor largo, aductor corto, aductor mayor, pectíneo, grácil. Este movimiento tiene un arco de 0 a 20 grados. Y el paciente se encuentra en posición de cúbito lateral y el fisioterapeuta se encuentra detrás del paciente. El paciente va a tener sus piernas extendidas una sobre otra y el fisioterapeuta va a levantar la pierna que se encuentra arriba y le va a pedir al paciente que levante la pierna de abajo. Esto para un grado 3, puedes bajar. Y ahora para un grado 4 ya va a volver a levantar y nosotros vamos a colocar la resistencia por encima de su rodilla y vamos a intentar bajar.
Esto con una resistencia media. Ahora va a volver a subir y una resistencia máxima. Para el movimiento de rotación externa intervienen los músculos que es el obturador externo, el obturador interno, el cuadrado femoral, el piriforme, el gémino superior e inferior y el glúteo mayor. El grado de movimiento es de 0 a 45 y la posición del paciente tiene que ser sentado con las manos por un lado y los pies de preferencia que queden volando. La posición del fisioterapeuta tiene que ser hincado o sentado frente al paciente. Y la indicación para realizar el movimiento para saber el grado número 3 es que nos ayude a llevar la planta de su pie hacia el otro. Listo. Eso nos ayuda a indicar que es el grado número 3. Para el grado número 4 igual es un movimiento, pero ahora vamos a aplicar una resistencia moderada. La mano va por aquí haciendo una fijación en contra del movimiento y nuestra resistencia va por encima del tobillo. Listo, venció el grado número 4. De igual manera me ayudas a realizar el movimiento y aplico una resistencia máxima para el grado 5. Listo. Para el movimiento de rotación interna intervienen los músculos glúteo medio y glúteo menor, son sus fibras anteriores, y también el músculo grácil. Tiene un rango de movimiento de 0 a 45 y de igual manera la posición del paciente tiene que ser igual que la de rotación externa, igual de la del fisioterapeuta. Para valorar, ahora le vamos a indicar a nuestro paciente que nos ayude a llevar la planta del pie hacia afuera. Listo, eso nos indica que cumple con un grado número 3. Para el grado número 4, igual vamos a hacer nuestra estabilización aquí y le pedimos que ayude a realizar el movimiento. Nuestra resistencia va igual por encima del tobillo y ahora vamos a meter. Listo, eso fue una resistencia número 4 y ahora voy a aplicar la 5, que es máxima. Listo. Para la valoración de flexión de rodilla vamos a encontrar que los músculos que intervienen son los isquiotibiales, recordando que el grupo de ellos son el bíceps femoral, tanto cabeza larga como corta, semimembranoso y semitendinoso. El rango o amplitud de movimiento que tiene es de 0 a 135 grados. Para esto vamos a estar el paciente en una posición de cúbito prono y su cabeza tiene que estar lateralmente a la extremidad que será valorada. En este caso te voy a pedir que tu cara la voltees hacia acá. Y bueno, vamos a valorar la extremidad. Va a tener le voy a pedir que flexione la rodilla de su extremidad, por favor, para valorar el grado 3. Ahora voy a aplicar una resistencia para valorar en cuanto al músculo bíceps femoral. Vuelves a hacer el movimiento y no vayas a permitir que yo lo baje. Estabilizo por debajo del glúteo y la resistencia se aplica a la altura del tobillo o maleolo. Esta sería una resistencia moderada. Nuevamente bajas y otra vez haces tu movimiento. Estabilizo nuevamente y ahora aplicaré una resistencia máxima. Para lo que es aislar el músculo semitendinoso, vamos a pedirle nuevamente a nuestro paciente que haga la flexión de su rodilla y que al momento que realice esta flexión realice una rotación interna de su punta de sus dedos, esto es que apunten hacia adentro de su cuerpo. Okay. Aquí podemos valorar que ya no es directamente a 90 grados, sino ya hay un poquito de menos grado de movimiento, de amplitud de movimiento más bien. Y vuelve a bajar. Vuelve a hacerlo con esa rotación que tienes de tu punta de tus dedos internamente y voy a aplicar una resistencia. Esta es moderada, este sería un grado 4. Otra vez. Y ahora aplicaré resistencia máxima.
Este sería un grado 5. Para lo que es aislar ahora el semimembranoso, vamos a pedirle que la punta de sus pies ahora la lleve externamente hacia afuera y que haga una flexión. Ahí podemos valorar, este sería un grado 3, lo logra hacer sin ninguna complicación. Nuevamente lo haces y vamos a aplicar la resistencia. Este sería para un grado 4, el moderado. Nuevamente. Y va una resistencia máxima para valoración de grado 5. En el movimiento de extensión de rodilla participan 4 músculos conocidos como cuádriceps, que es el recto femoral, el vasto lateral, vasto intermedio y el vasto medial. Su rango de movimiento es de 135 a 0 grados y la posición de nuestro paciente es sentado con las rodillas flexionadas y le vamos a pedir que genere una estabilización recargándose sobre sus hombros para que no trabaje los isquiotibiales. La posición del fisioterapeuta tiene que ser del lado del que se va a valorar la extremidad, y para la indicación al paciente es que nos ayude a levantar el pie. Listo, eso nos indica que cumple con un grado número 3. Para valorar el grado número 4 le vamos a estabilizar en esta parte y le indicamos que suba su pie. La resistencia va a ir por encima del tobillo y va a ser de forma descendente. Listo, esa fue una media y ahora vamos a poner la resistencia máxima en un grado número 5. En la flexión plantar participan los músculos gastrocnemio y sóleo y tiene una amplitud de 0 a 45 grados. El paciente va a estar en posición 0 y va a flexionar el pie que se va a evaluar. Y entonces va a subir y bajar con apoyo de 3 dedos en el camellón solamente, mientras el fisioterapeuta la ve. Y el fisioterapeuta va a contar hasta 25 para poder obtener un grado 5 si el paciente lo logra. Para flexión dorsal, los músculos que participan estaremos viendo solamente al tibial anterior y el rango de movimiento es de 0 a 20 grados. El paciente se encuentra sentado con una estabilización con sus manos y el terapeuta está sentado o dando apoyo a su extremidad del lado que se va a valorar. En este caso se le va a pedir al paciente que realice una flexión dorsal, esto es que su dorso lo lleve hacia arriba, haciendo una flexión. Y ahí podremos ver un grado 3. Para el grado 4 le vamos a pedir igual que haga el mismo movimiento y aplicamos una resistencia a nivel de los metatarsos. Este sería resistencia moderada, grado 4. Nuevamente lo haces. Y aquí se le aplica una resistencia máxima en grado 5. Para inversión del pie se va a valorar considerando el músculo que es tibial posterior y este movimiento tiene un rango de 0 a 35 grados. Posteriormente vamos a valorar eversión, que sería el movimiento contrario, y en él vamos a valorar lo que es el músculo plantar, el peroneo largo y corto. En cuanto a lo que es el movimiento plantar, es el peroneo largo y corto, y el dorsal es el extensor largo de los dedos y peroneo anterior. En este movimiento hay un rango de 0 a 25 grados. Y bueno, para lo que sería inversión, vamos a pedirle al paciente, va a estar sentado con sus piernas flexionadas, el terapeuta va a estar de lado
y se colocará frente a él para hacer la resistencia del movimiento, aplicar la resistencia como la estabilización. En este caso, para comenzar con la inversión, voy a pedirte que hagas el movimiento de tu pie y que lo lleves hacia adentro, solamente lo que es el pie. Ok, esa sería la inversión. Y en él, al realizar el movimiento, aquí valoramos que puede hacerlo. Ahora el terapeuta va a aplicar una resistencia contraria. En este caso, la estabilización es a la altura de la rodilla. Vamos a estabilizar. Haz el movimiento, por favor. Y aplicaré una resistencia contraria a su movimiento moderada. Este sería rango 4. Y para rango 5, otra vez, aplicamos una resistencia máxima. Ahora para la eversión, pues vamos a hacer lo mismo, pero el movimiento va a ser contrario. Ahora su pie va a apuntar hacia afuera. Esto será llevarlo hacia afuera y yo aplicaré bueno, tengo que cambiar de lugar, va de nuevo, Igual, fijamos y ahora ella lo está sacando, entonces yo voy a aplicar la resistencia en intentar meterlo. Este sería moderada, nuevamente, y aquí sería máxima. En la flexión combinada intervienen los movimientos de flexión de cabeza y flexión cervical. Los músculos que participan es el recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, largo de la cabeza, largo del cuello, el esternocleidomastoideo y escaleno anterior. Su rango de movimiento de flexión de la cabeza es de 0 a 10 o a 15 y de la flexión cervical es de 0 a 35 o 45. La posición del paciente tiene que ser de cúbito supino con las extremidades relajadas en los laterales y la posición del paciente es a la altura del fisioterapeuta es a la altura de los hombros y por un lado. La indicación para el paciente es que nos ayude a llevar su mentón hacia su tórax sin levantar los hombros. Listo. Eso nos indica que cumple con un grado número 3. Para el grado número 4 vamos a aplicar la resistencia en la parte de la frente y si es necesario fijar, vamos a fijar sobre el tórax. No me permitas bajar. Listo. Y para el grado número 5 aplicamos la resistencia máxima. Igual me debes realizar el movimiento. Para la extensión combinada, los músculos que vamos a trabajar es el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el longísimo de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza, esplenio de la cabeza, semiespinoso de la cabeza, trapecio, fibras superiores, espinoso de la cabeza, longísimo del cuello, semiespinoso del cuello, iliocostal cervical, y espinoso del cuello con el esplenio del cuello que a veces pueden estar ausentes. Este movimiento tiene un ángulo de 0 a 45 grados. El paciente tiene que estar de cúbito prono con la cabeza que salga de la camilla, las extremidades relajadas y el fisioterapeuta tiene que estar de pie a un lado de la cabeza sosteniendo una mano abocada sobre su mentón por si los músculos ceden, y la mano de resistencia es en la parte occipitoparietal. Entonces le pedimos a nuestro paciente que eleve su cabeza hacia el techo, que la mantenga así y no me deje bajarla. Este es un grado 3, relaja. Le volvemos a decir que realice el movimiento y ponemos resistencia moderada, que es un grado 4. Volvemos a repetir. Y este es un grado 5. En la extensión del tronco vamos a ver que interviene de dos formas, tanto la columna torácica como la columna lumbar. En ella encontramos
varios músculos, como sería el iliocostal torácico y lumbar, el espinoso torácico, semiespinoso torácico, multífidos, rotadores torácicos y lumbares, intertransversos torácicos y lumbares y cuadrado lumbar. En este caso, como se los mencionaba, interviene la columna torácica con un rango de movimiento de 0 a 10 grados y la lumbar con un rango de movimiento de 0 a 25 grados. Para esto, el paciente se encuentra en decúbito prono. La indicación va a ser que lleve sus manos a la nuca y que realice el movimiento. El terapeuta debe de estar a un lado y va a hacer una estabilización si es necesaria por arriba de sus glúteos o en los tobillos. En este caso te voy a pedir que lleves tus manos a la nuca y hagas la extensión, por favor. Ok, en este caso lograría un grado 5 ya que puede hacerlo sin complicación. Relaja. Okay. Para valorar la columna a nivel torácico, el paciente igual continúa en decúbito prono. Aquí debe de estar del tórax hacia lo que sería su cabeza de fuera de la camilla y la estabilización se le va a aplicar también en los tobillos. Te voy a pedir que vuelvas a poner tus manos en la nuca y realices la extensión, por favor. Ok. Aquí podemos ver el rango, también lograría un grado 5. Relaja. Para la valoración torácica lumbar, el paciente continúa en posición de cúbito prono, sus manos o extremidades superiores están hacia los costados de su cuerpo. El paciente, en lugar de llevar sus manos a la nuca, ahora va a continuar con sus extremidades así lateralmente. La estabilización que va a aplicar el terapeuta es nuevamente sobre la altura de los tobillos y pues está a un lado de él. Entonces voy a estabilizar y voy a pedirle que realice el movimiento de extender su tronco. Aquí podemos valorar un grado 3. En el movimiento anterior valoramos grados 5 y 4. Relaja. Para el movimiento de flexión de tronco, los músculos que intervienen son el recto del abdomen, el oblicuo externo e interno del abdomen. Este movimiento alcanza una amplitud de movimiento de 0 a 80 grados. Para el grado 3, el paciente debe estar en decúbito supino y nosotros como terapeutas vamos a ir de pie del lado del tórax. Para hacer el movimiento, nuestro paciente debe tener los brazos a los lados de su cuerpo y los va a alzar por encima. De esta manera, le vamos a pedir al paciente que lleve su mentón hacia el techo y si es necesario vamos a estabilizar por encima de la pelvis. Entonces le vamos a pedir al paciente que lleve su mentón hacia el techo. Relaja, ahí está el grado 3. Para el grado 4, le vamos a pedir al paciente que va a cruzar sus brazos, que toque sus hombros y de igual manera le vamos a pedir que lleve su mentón hacia el techo. Relaja. Ahora, para el grado 5, le vamos a pedir a nuestro paciente que con la punta de sus dedos toque la parte posterior de su cabeza y lleve el mentón hacia el techo. Relaja. Para el grado 5, los brazos de esta manera hacen la propia resistencia que el movimiento necesita. Para el movimiento de rotación del tronco, los músculos que intervienen es el oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo del abdomen, con una amplitud de movimiento de 0 a 45 grados. Nuestro paciente está de cúbito supino y con las extremidades extendidas a los laterales y el terapeuta está a un lado de pie a la altura de la cintura. Entonces, para el grado 3 le pedimos a nuestro paciente que extienda sus extremidades superiores y las instrucciones que le vamos a dar es que lleve su mentón hacia el techo y levante su cabeza y los hombros de su camilla para tocar su pie izquierdo. Que lo repita hacia el otro lado
y eso sería un grado 3. Para el grado 4, el paciente tiene que doblar sus manos tocando sus hombros y le vamos a pedir lo mismo, que eleve su mentón llevando hacia el techo y eleve su cabeza y sus hombros a dirección contraria. Relaja. Ese sería un grado 4. Y para un grado 5, lleve sus extremidades a la nuca, tocando solamente ligeramente con los 3 dedos. Y igual que repita su mentón hacia el techo, levanta su cabeza y sus hombros. Y ese sería un grado 5. Músculo occipitofrontal es y este se encarga de llevar el cuero cabelludo hacia atrás. El nasal, porción transversa, es y baja la parte cartilaginosa de la nariz y lleva el ala de la nariz al tabique. El elevador labio superior y el ala de la nariz, que es color naranja, levanta el labio superior, y el elevador del labio superior levanta el labio superior y lo mueve hacia adelante, que es El músculo orbicular de los ojos es el que ayuda a cerrar los párpados. El orbicular de los párpados, que es más en la parte de adentro, es el que permite todas las formas de cierre del ojo, como por ejemplo el guiño. El risorio, que es de aquí, retrae el ángulo de la boca, y el depresor del ángulo de la boca, que es de aquí, lleva el ángulo de la boca hacia abajo y lateralmente. El músculo cigomático mayor es un músculo delgado de la mejilla, el cual tiene su origen en el hueso cigomático y su inserción en la comisura de los labios. Su función es elevar los labios hacia arriba para demostrar expresiones de alegría o de atención. Al contrario, el músculo cigomático menor es un músculo pequeño de la mejilla. Tiene su origen en el borde externo del hueso cigomático y su inserción en el labio superior. Su acción es elevar el labio superior y alar el músculo orbicular de los ojos hacia abajo para demostrar una expresión de tristeza. El músculo orbicular de los labios o la boca es un músculo en forma de anillo que tiene su origen en la mandíbula y en el hueso maxilar. Su inserción es alrededor de la piel de los labios y su función es fruncir y llevar los labios hacia adelante. El músculo mentoniano es un músculo pequeño de forma conoidea que tiene su origen en la cara anterior de la mandíbula y su inserción es por la parte superior de la eminencia mentoniana. Se encuentra por debajo de las encías y su función es elevar la piel del mentón y arrugarla para lograr una mueca que generalmente se usa para expresar duda. Ok, vamos a encontrar en los masticadores al macetero superficial, que nos va a ayudar a elevar la mandíbula y contraerla con mucha fuerza. Posteriormente el temporal, que también eleva y retrae la mandíbula contra el maxilar, igual con mucha fuerza. Está el depresor de los labios, que nos va a ayudar a que el labio vaya hacia abajo y hacia los laterales, y después el depresor superciliar, que sería que nos ayuda a que baje la ceja. El bucinador, que es este músculo, comprime las mejillas durante la masticación. El pterigoideo lateral, que es este pequeñito, que es muy profundo, lleva el cóndilo mandibular y el disco articular hacia adelante. Y también tenemos a su hermanito, que es el pterigoideo medial, que ayuda a lateral a llevar la mandíbula hacia adelante. Y el prócer, que es este musculito,
Lleva la ceja hacia abajo.